Hola, mi nombre es Catherine Nicole Suaz Navas López, soy estudiante de la Universidad Técnica de Ambato de la carrera de Ingeniería Civil y en este video voy a explicar el trabajo realizado para la guía AP3 de la materia de instalaciones hidrosanitarias, con el título Cálculo y diseño de instalaciones hidráulicas para una edificación. Vamos a empezar con una breve introducción, recordando que la red de distribución de agua o de dotación de agua es la encargada de conducir agua desde la toma domiciliaria a todos los aparatos sanitarios que lo requieren. Dentro de esta red de distribución tenemos la línea de agua fría y la línea de agua caliente. La línea de agua caliente es una derivación de la línea de agua fría que inicia en el calefón. Además, en los aparatos sanitarios, la conexión de agua caliente suele ser en la llave de la izquierda. Dentro del diseño de esta red de distribución interna, es importante que a todos los aparatos en condiciones normales de funcionamiento lleguen los caudales instantáneos mínimos y presiones adecuadas para que el aparato funcione. Para el cálculo o diseño de esta red se utiliza el método de Hunter, el cual nos propone unidades de gasto para cada pieza que pueden sumarse y luego transformarse en gasto probable o unidades de caudal, que son las que nos interesan. Teniendo todo esto en cuenta, el objetivo de este trabajo es el siguiente. El objetivo general propuesto dentro de la guía es aplicar los conocimientos adquiridos en cuanto a los métodos de cálculo para el proyecto de diseño de las instalaciones hidráulicas de un edificio. Como objetivos específicos, yo me he planteado los siguientes. Primero, diseñar el trazado de la red interna de dotación de agua fría y caliente para una vivienda de 2 pisos. 2. Determinar los diámetros comerciales para cada tramo de tubería de manera que se cumplan los requisitos de caudal y velocidad máxima y mínima. 3. Determinar la presión mínima en el medidor para satisfacer las presiones en todos los aparatos sanitarios. Para el desarrollo de este trabajo se han seguido los siguientes pasos. Primero, seleccionar el plano arquitectónico de la vivienda de 2 pisos, que en mi caso es el que vemos en la pantalla. Como segundo paso tenemos identificar las zonas húmedas. En el primer piso encontramos un baño que vamos a identificar como baño 1, la cocina, el área de lavado y un segundo baño. En el segundo piso tenemos el baño 3 y el baño 4, teniendo en total 6 zonas húmedas. El tercer paso es identificar los aparatos sanitarios. Así, en el baño 1 tenemos lavabo, inodoro y bañera. En la cocina tenemos un fregadero. En el área de lavado tenemos una batea y una lavadora. En el baño 2 tenemos ducha, inodoro y lavabo. En el segundo piso, en el baño 3, tenemos bañera, inodoro y lavabo. Y en el baño 4 tenemos lavabo, inodoro y ducha. El cuarto paso es realizar el trazado horizontal, para lo cual se utilizó AutoCAD y la línea azul representa el trazado de agua fría y la línea roja el trazado de agua caliente. Es importante mencionar que aquí nos hemos centrado en la parte de la casa, sin embargo, como vemos, la línea de agua fría, que es la línea azul, viene desde afuera. Es decir, desde donde estaría el medidor, que si nos vamos al plano original estaría ubicado por esta zona más o menos. Además, vemos que ambas redes de distribución, tanto de agua fría como de agua caliente, van en las paredes o cercanos a ellas sin interrumpir espacios importantes de la casa y van juntas. Aquí podemos ver el trazado para el primer piso y aquí para el segundo piso. El quinto paso es realizar el alzado, para lo cual se investigó las alturas de los diferentes aparatos sanitarios en catálogos de empresas que encontramos en el país, siendo para la ducha 2.10, para la batea, lavabo, lavador y fregadero 0.6, para el inodoro 0.15 y para la bañera 0.25. En el caso del calefón, se utilizó la vista en clase de 1.5 metros y en la montante la altura de entrepiso, que en mi caso y según el plano era de 2.85 metros. Se realizó tanto el alzado para agua fría como para agua caliente con sus respectivas medidas. El sexto paso era la enumeración de nodos. Entonces aquí ya podemos ver que el agua fría viene desde el medidor
y tenemos el nodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en el segundo piso, que viene desde la montante, tenemos 11, 12, 13, 14 y 15. Lo mismo se realizó para el agua caliente utilizando la nomenclatura de NC. Entonces, en el primer piso empieza en el calefón. Tenemos el nodo caliente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el segundo piso tenemos el nodo caliente 7, 8 y 9, empezando desde la montante. El séptimo paso ya es el cálculo de los caudales, diámetros y velocidades, para lo cual se utilizó el siguiente encabezado en las tablas. El primer aspecto dice tramo y vamos a colocar el nodo inicial y el nodo final de cada tramo. En pieza sanitaria vamos a identificar la pieza sanitaria que se encuentre en este tramo. En las unidades de gasto de la pieza vamos a utilizar la tabla propuesta por Hunter, donde vemos las unidades de gasto tanto de agua fría como de agua caliente para las distintas piezas sanitarias. En este caso ocupamos el de la bañera, batea, ducha, excusado con tanque, que es el más común en las casas, fregadero, lavaplatos y lavadoras. En las unidades de gasto en tránsito vamos sumando las unidades de gasto de la pieza que se van uniendo según el trazado. En las unidades de gasto del tramo se suman las unidades de gasto de la pieza y las unidades de gasto en tránsito. En el gasto probable vamos a transformar estas unidades de gasto del tramo en unidades de caudal de litros sobre segundo, utilizando también esta tabla propuesta por Hunter. En caso de no hallar el número exacto que requerimos en unidades de gasto, vamos a interpolar. El siguiente paso es calcular el diámetro con una velocidad determinada. En este caso se utilizó una velocidad de 2.5 para hacer un diseño económico. Entonces la fórmula para calcular el diámetro es igual a la raíz de 4 por el caudal sobre pi por la velocidad. Una vez obtenido el diámetro calculado, hay que elegir un diámetro de tubería comercial, para lo cual se utilizó el catálogo de Plastigama. Y una vez elegido el diámetro de tubería comercial, había que volver a chequear la velocidad para ver que cumplan los límites propuestos por la NEC, que es de 0.6 a 3 metros sobre segundo, intentando en la mayoría de los casos no pasarnos de 2.5 metros sobre segundo, que fue el valor propuesto en clase. Entonces, la fórmula para calcular la velocidad es igual al caudal sobre pi por el diámetro nominal al cuadrado sobre 4. Para realizar los cálculos empezamos con el agua caliente, pues como mencionamos es una derivación del agua fría, entonces una vez determinada las unidades de gasto del agua caliente se pueden unir con las del agua fría. Para el método se empieza siempre de los aparatos más alejados, entonces iniciamos analizando el agua caliente en el segundo piso, empezando desde la ducha, que sería el más alejado, hasta el montante. Aquí realizamos todos los cálculos ya explicados y obtuvimos que las unidades de gasto en la montante es de 4.5. Aquí tenemos los diámetros comerciales elegidos y vemos que en el chequeo de la velocidad todas son menores a 2.5 metros sobre segundos. Aquí este dato de las unidades de gasto en la montante es muy importante porque nos va a permitir unir el agua caliente del segundo piso con el agua caliente del primer piso. Entonces, como vemos, es 4.5. Ahora vamos a calcular el agua caliente en el primer piso, que iría desde la ducha hasta el calefón. Pero aquí vamos a considerar la montante de agua caliente como un aparato sanitario cuyas unidades de gasto de la pieza van a ser las calculadas en la anterior tabla, es decir, 4.5. Entonces, este es el valor que tenemos en la nueva tabla y haciendo los cálculos correspondientes obtenemos que las unidades de gasto necesarias en el calefón son 14. Luego, de igual manera, seleccionamos los diámetros comerciales y vemos que nuevamente en el chequeo de la velocidad, todas las velocidades son inferiores a 2.5 metros sobre segundo, excepto la última que es 2.51, pero que he decidido
arriesgarme puesto que es muy cercano a 2.5 y nos va a ayudar a tener un diseño más económico. Aquí es importante este valor, que son las unidades de gasto necesarias en el calefón y nos va a permitir unir el agua fría con el agua caliente, cuyo valor es 14. Vamos ahora con el agua fría. De igual manera empezamos por la parte más alejada, que sería el segundo piso. Entonces en los tramos vamos a ordenarlos desde la ducha hasta la montante. Realizamos todos los cálculos explicados previamente y obtenemos que las unidades de gasto en la montante son de 10.5, las unidades de gasto totales en el segundo piso. Eligiendo los diámetros comerciales que vemos en pantalla, vemos que las velocidades cumplen con el límite de 2.5 metros sobre segundo. Aquí es importante anotar este dato de unidades de gasto en el montante, pues nos permitirá unir el agua fría del segundo piso con el primer piso. Y finalmente tenemos el agua fría en el primer piso, donde ya vamos a tener en cuenta todas las tablas anteriores, pues vamos a considerar tanto al calefón como a la montante como aparatos sanitarios, cuyas unidades de gasto en la limpieza van a ser las calculadas en las tablas anteriores. En el calefón, como podemos ver, las unidades de gasto requeridas eran 14 y en la montante de agua fría era 10.5. Entonces estos son los valores que tenemos en esta tabla de agua fría en el primer piso. Y realizando los cálculos correspondientes, obtenemos que las unidades de gasto en el medidor es de 42, lo que equivale a un gasto probable o a un caudal de 1.58 litros sobre segundos. Además, podemos observar que con los diámetros de tubería comercial elegidos, todas las velocidades cumplen el límite de 2.5 metros sobre segundo, a excepción de esta, que tiene 2.51, pero de igual manera, al ser un valor muy cercano a 2.5 y al estar dentro del límite de la NEC, que es 3 metros sobre segundos, hemos decidido arriesgarnos para tener un diseño económico. De esta manera estaría culminada el cálculo del caudal, diámetros y velocidades. El octavo paso es el cálculo de la presión requerida, para lo cual vamos a utilizar la siguiente tabla, que la hemos dividido en dos partes, pero como vemos es una sola tabla, donde tenemos el tramo con el nodo inicial y el nodo final. En este caso ya se va a ordenar desde donde empieza a fluir el agua. Luego tenemos tanto el diámetro como el gasto, que los vamos a obtener de las tablas vistas anteriormente. Son las columnas en color verde. Luego tenemos la longitud. Entonces, la longitud real es la longitud horizontal del tramo. La longitud equivalente, vamos a obtener el 50% de la longitud real y esta va a ser la longitud que vamos a utilizar para sustituir las pérdidas de carga focalizadas. Y en cálculo total es la suma de la longitud real y la longitud equivalente. Para la pérdida total de carga, vamos a aplicar la siguiente fórmula, que es 10.67 por el caudal o gasto dividido para la constante de Hazen-Williams elevado a la 1.852 por la longitud total sobre el diámetro elevado a la 4.87. Aquí, en la constante de Hazen-Williams, vamos a utilizar la designada para las tuberías de PVC, es decir, 130. Y luego tenemos las piezométricas iniciales, tanto en el nodo inicial como en el nodo final. En el nodo inicial del primer tramo vamos a imponernos cualquier valor de piezométrica inicial y en los nodos finales va a ser la resta del nodo inicial menos la pérdida total de carga. Es importante en el nodo inicial ir cogiendo el valor adecuado según el nodo inicial. En la segunda parte de la tabla es similar, pero se refiere a la parte vertical. Entonces tenemos la altura del tubo vertical, que son las alturas investigadas en los catálogos. Luego tenemos el 50% para sustituir a las pérdidas focalizadas. Luego tenemos el total, que es la suma de estos dos valores. Y para calcular la pérdida en el tubo vertical vamos a utilizar la misma fórmula de Hazen-Williams. Luego, para las piezométricas finales,
Aquí es muy importante que determinemos bien la presión piezométrica final del nodo inicial del primer tramo, para lo cual hay que identificar el aparato crítico y luego sumar los siguientes valores. La diferencia de alturas piezométricas iniciales del nodo inicial del primer tramo y la altura piezométrica del aparato crítico. A esa diferencia le vamos a sumar la altura del aparato crítico, la pérdida del tubo vertical del aparato crítico y la presión mínima en el aparato crítico. Y la presión piezométrica final en el nodo final va a ser igual a la resta de la altura piezométrica final en el nodo inicial menos la pérdida de carga horizontal. Y ya para determinar la presión de alimentación en la pieza va a ser la resta del nodo final menos la longitud del tubo vertical y menos la pérdida que se da en este tubo vertical. Entonces el procedimiento a seguir va a ser similar al de los caudales. Vamos a iniciar con el agua caliente en el segundo piso, donde realizamos todos los cálculos explicados previamente e identificamos como aparato crítico a la ducha, cuya presión mínima requerida de funcionamiento según la NEC es de 3 metros columna de agua. Entonces, para obtener la presión en el montante, lo que hacemos es restar 10 menos 6.732 y a eso le vamos a sumar la altura de la ducha, que es 2.10, más las pérdidas en este tubo vertical, que es 0.642, y más la presión mínima requerida, que es 3, obteniendo un valor de 9.010 para la montante. Con este valor vemos que se cumple la presión mínima requerida en el aparato crítico, que es la ducha, y en el resto de aparatos o piezas sanitarias también se cumple satisfactoriamente. Aquí entonces es importante anotar que la presión en la montante necesaria para que se cumplan todos los aparatos sanitarios del segundo piso es 9.010. Y esta es la que nos va a permitir unir el agua caliente del primer piso con la del segundo piso. Entonces vamos ahora con el agua caliente en el primer piso. Aquí tenemos identificados los nodos desde el calefón hasta la ducha. Entonces se podría considerar que la ducha es el aparato crítico. Sin embargo, para poder unir el agua caliente del primer piso con el segundo piso, se consideró a la montante también como un aparato sanitario cuya presión requerida es la calculada previamente de 9.010. Por lo tanto, esta se convierte en nuestro nuevo aparato crítico. Y para calcular la presión en el calefón, lo que hacemos es restar 10 menos 2.396 y a eso le sumamos la altura de la montante, que es 2.85, la pérdida en esta altura, que es 2.081, y la presión mínima requerida en el montante, que sería los 9.010 calculados previamente. Y realizando esta suma, tenemos que la presión en el calefón mínima requerida es de 21.544. Entonces, al cumplir con esta presión en el calefón de 21.544, se cumple con la presión en la montante de 9.010 y por lo tanto se cumple con todas las presiones que hemos calculado para el agua caliente en el segundo piso hasta llegar a la ducha con una presión de 3 metros columna de agua. Así que este valor de presión en el calefón nos va a servir para unir el agua fría con el agua caliente. Ahora procedemos a calcular el agua fría en el segundo piso, para lo cual se ha realizado los tramos desde la montante hasta la ducha. Y la ducha sería el aparato crítico, por lo tanto, para hallar la presión en la montante se restó 10 menos 7.015, se le sumó la altura de la ducha, que es 2.10, más la pérdida en el tubo vertical, que es 0.642, y más la presión mínima requerida en la ducha, que es 3, obteniendo un valor de presión en la montante de 8.727. Entonces, con este valor cumplimos todas las presiones mínimas de los diferentes aparatos sanitarios y también de la ducha, que es el más crítico, llegando justo con 3 metros columna de agua. Entonces, el valor que necesitamos aquí es esta presión requerida en el montante
de 8.727 que nos permitirá unir el agua fría con el agua caliente. Entonces, finalmente tenemos el cálculo de las presiones de agua fría en el primer piso que van desde el medidor hasta la ducha. Sin embargo, aquí se ha considerado tanto la montante de agua fría como el calefón como aparatos sanitarios para unificar todas las tablas anteriores, cuyas presiones mínimas requeridas son las calculadas previamente. Para la montante de agua fría sería 8.727 y para el calefón 21.544. Entonces realizamos todos los cálculos de la tabla explicados previamente y podemos inicialmente creer que el aparato crítico es la ducha. Sin embargo, considerando la ducha, no se cumple ni la presión en el montante ni en el calefón. Por lo tanto, nuestro aparato crítico va a ser el calefón, cuya presión mínima requerida era de 21.544. Pues cumpliendo con esa presión, se cumple la presión mínima para todas las piezas del primer piso en agua caliente e incluso para las piezas del segundo piso en agua caliente. Así que para realizar el cálculo final de la presión inmediatamente después del medidor, vamos a realizar los siguientes cálculos, que sería 10 menos 2.914, a eso le sumamos la altura del calefón, que es 1.5, más las pérdidas en el tubo vertical, que es 1.051, y más la presión mínima requerida en el calefón, que es 21.544. Obteniendo una presión inmediatamente después del medidor de 31.181 metros columna de agua. Entonces, con esta presión vemos que todas las presiones en los aparatos sanitarios del primer piso en agua fría cumplen con la presión mínima requerida, incluida la montante, pues la presión mínima de la montante era 8.727 y la que llega es 23.912. Y se cumple también la del calefón, que es 21.544, y por lo tanto se cumple la de el montante de agua caliente, que es 9.010, y por lo tanto se cumple también el de la ducha del segundo piso en agua caliente, que sería 3 metros columna de agua. Finalmente, después de realizar todo el desarrollo, vamos a analizar los resultados obtenidos, para lo cual hemos elaborado esta tabla de resumen, donde tenemos las piezas sanitarias y la presión con la que llega el agua fría y el agua caliente, así como la presión mínima requerida. Aquí es importante mencionar que la presión que realmente va a llegar a la montante de agua fría es 23.912. Por lo tanto, en esta tabla de agua fría en el segundo piso, habría que cambiar la presión inicial y poner esta nueva presión con la que va a llegar realmente el agua para obtener los valores reales de la presión en las piezas del segundo piso en agua fría. Eso se realizó y se obtuvieron los siguientes valores, donde vemos que las piezas sanitarias del primer piso cumplen muy satisfactoriamente la presión mínima requerida tanto en agua fría como en agua caliente. En el segundo piso, las piezas sanitarias en agua fría también cumplen la presión requerida, y en agua caliente es donde ya vamos obteniendo valores más bajos hasta llegar a la ducha, cuya presión del agua caliente es 3 metros columna de agua, que es la presión mínima requerida. Podemos concluir después de todos estos análisis que el caudal en el medidor es de 42 unidades de gasto, que equivale a 1.58 litros sobre segundo. Ese sería el caudal total necesario. Además, con este caudal nosotros tenemos que determinar los diámetros respetando las velocidades para no sobrepasar los 3 metros sobre segundo propuesto por la NEC. Entonces, para satisfacer estas condiciones de caudal y velocidad, los diámetros varían entre media pulgada y 1 pulgada y 1/4. Sin embargo, este último diámetro se utilizó únicamente para unir el medidor con el nodo 1. El resto de tuberías varía entre media pulgada y 1 pulgada.
En cuanto a la presión mínima requerida inmediatamente después del medidor es de 31.181 metros columna de agua. Con esta presión, la presión que llega a la ducha en el segundo piso en agua caliente es justo 3 metros columna de agua, que es el aparato crítico, y el resto de aparatos también cumplen satisfactoriamente la presión mínima requerida. Además, es importante mencionar que tenemos una presión mínima requerida alta debido a que se realizó un diseño económico. Eso sería todo. Aquí tenemos la bibliografía utilizada. Muchas gracias por su atención.